Todos bienvenidos a Brighter Lights. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video breve sobre la experiencia de la conmemoración, mi experiencia personal y sobre si asistiré a la conmemoración este año o no. Sin más, entonces comencemos con el video. Pues no es para nadie un secreto que este domingo se celebrará la conmemoración de la muerte de Jesús. Si usted fue testigo de Jehová como yo, pues sabrá cuán importante es este día para los testigos de Jehová. De hecho, es la fecha más importante, la misma organización lo dice, es la fecha más importante que celebran los testigos de Jehová, la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Por todo el mundo, los testigos de Jehová se reúnen en sus diferentes congregaciones y llevan a cabo esto. Usualmente, el formato que tiene es una canción para comenzar, oración, un discurso donde se explica el valor de la conmemoración, el valor del sacrificio de Jesucristo. Luego, en los últimos 15 minutos del discurso, pues se concentran en pasar los emblemas, el pan y el vino, la copa de vino, para todas las personas. Participan de ella solo las personas que tienen la esperanza celestial o que son parte de los 144,000, que es el grupo que los testigos de Jehová piensan que gobernarán en el cielo junto a Jesucristo. Luego de eso, pues concluye con un anuncio donde se invita a las personas que estén interesados a estudiar con los testigos de Jehová o a seguir estudiando. Y parte de este ritual, por así decirlo, también incluye el discurso especial. El discurso especial en algunos años se da antes de la conmemoración y en otros años se da después de la conmemoración. El discurso especial es un discurso que casi siempre tiene una temática sobre las condiciones actuales del mundo, sobre las promesas para el futuro que se encuentran en la Biblia y pues en sí es una invitación para las personas que comiencen a estudiar con los testigos de Jehová y que lleguen al bautismo y a formar parte de la congregación. Ahora bien, con esa breve introducción para las personas que quizás estén viendo el canal y estén estudiando ahora mismo o no sean testigos de Jehová, comenzamos con la experiencia de la conmemoración. Como le decía, la conmemoración y es el día más importante que se lleva al año en los testigos de Jehová. Una celebración anual. Y si usted recuerda el video que aparecerá acá en pantalla, cuando estábamos hablando sobre los informes del tiempo, dedicamos una sección del video para explicar cómo se presentan los rituales en las diferentes religiones. Explicábamos que los rituales sirven siempre para mantener la cohesión en el grupo, la cohesión y la unidad en la comunidad, y también sirve para darle propósito a las personas que están participando en este tipo de ritual. Para los testigos de Jehová, este es el ritual más importante que existe en su vida. Es un ritual que es de tipo anual y es una confirmación dentro de la comunidad de precisamente quién desea ser salvo, quién es leal a la organización e inclusive es muy interesante porque van muchas personas que no son testigos de Jehová, pero que a su vez respetan la figura de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significó la conmemoración para mí? Pues como le decía, esto va a ser un video de experiencia, mi experiencia con respecto a la conmemoración. Decirle que mi mamá comenzó a estudiar la Biblia cuando yo tenía 3 años de edad. Así que a muy temprana edad, valga la redundancia, pues comencé a asistir a la conmemoración. Y para mí no había día más importante que superara este. Muchos de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia están asociados a la conmemoración, sin lugar a dudas. Para mí, creciendo como niño testigo de Jehová, todo me daba orgullo sobre ese día. Mi madre nos enseñó a amar el sacrificio de Jesús, nos enseñó a amar la época de la conmemoración y hay varias partes de este ritual completo que lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es que días antes empieza a comenzar la lectura de la Biblia. La organización, mediante el texto diario, pone una porción donde dice para hoy
corresponde esta lectura de estos textos de la Biblia según fueron pasando los días, ¿no? Entonces se exhorta que las personas, para poder entrar en ese estado mental de agradecimiento y de la conmemoración, comiencen a leer esas porciones de la Biblia que en realidad son relatos sobre Jesucristo, en los que se encuentran en los evangelios, que tienen que ver con los días antes a que Jesucristo entregara su vida. Eso es una de las cosas. Otra que compone este ritual tan importante es las campañas de predicación. Casi siempre unos 21 días antes de la fecha de la conmemoración se empiezan campañas a nivel mundial donde los testigos de Jehová reparten unas invitaciones dejándoles saber a las personas que les gustaría que asistieran a la conmemoración. Todo esto para mí desde niño era un momento emocionante, ¿no? Recuerdo estar en la congregación y era muy interesante porque los hermanos se ponían muy contentos durante estas fechas, ¿no? Y trabajaban muchísimo, predicaban muchísimo. Muchos hermanos tomaban días de vacaciones para poder estar estas semanas y predicar un poquito más. Hacían el precursorado auxiliar. De hecho, con el tiempo, la organización comenzó a bajar el requisito del precursorado auxiliar para que más personas pudieran participar como precursores auxiliares durante esta temporada. Luego conversaremos un poco sobre eso. Pero era muy emocionante estos días, ¿no? Las personas estaban felices, muchos entraban en esta manera de meditar en el sacrificio de Jesús. Siempre me llamó la atención desde niño que inclusive las personas que estaban bravos o no se llevaban bien entre ellos durante estas fechas dejaban sus diferencias a un lado y comenzaban pues sencillamente a enfocarse, ¿no? En cómo celebrar la conmemoración. Yo crecí en Cuba, un país pobre, y las personas en las congregaciones hacían sacrificios muy, muy grandes para poder tener un mantel bonito en la mesa del salón, para tener copas bonitas, para poder conseguir el vino, para poder conseguir el pan, que créalo usted, no, en Cuba era muy complicado cuando yo era niño por las escaseces, ¿no? Y recuerdo que era muy complicado por la escasez, ¿no? Pero recuerdo que era muy bonito. Eh, Llegamos al salón, trabajar durante esos días en el salón para limpiarlo, para ponerlo nítido, para que las personas llegaran y vieran lo bonito que estaba el salón. Tengo muy buenos recuerdos también de mi mamá. Era una de las fechas donde más feliz yo veía a mi mamá, porque mi mamá se iba a trabajar al salón y se ponía con el resto de las hermanas a limpiarlo. eh, Hacían los arreglos florales, hacían decoraciones para el salón y lo dejaban muy bonito. Esa es la verdad, lo dejaban muy bonito. Los hermanos sacaban de donde no tenían para poder comprar pintura y pintar otra vez el salón y reparar las sillas que estuvieran rotas. Y era un estado de ánimo, ¿no? En que todas las personas entraban que sin lugar a dudas me marcó siendo niño. Luego de eso venía la conmemoración y para mí era muy importante la conmemoración porque eh, mi papá nunca fue testigo de Jehová. Y entonces, si usted tiene un padre que no ha sido testigo de Jehová o una madre, quizás se identificará conmigo que muchas veces nos hacen sentir como que somos huérfanos. Y de hecho la organización lo dice, ¿no? Nos llaman los huérfanos en sentido espiritual. Y yo crecí con esa idea, ¿no? De no tener una figura paterna que me identificara dentro de la congregación. Pero ese día era diferente, porque ese día mi papá iba a la conmemoración. Entonces, por así decirlo, era el único día que no me sentía huérfano en sentido espiritual. Era el único día donde había una esperanza, ¿no? Había una esperanza que mi papá pudiera ser testigo de Jehová. Y esto es un sentimiento muy alrededor de la conmemoración. La conmemoración, por ejemplo, fíjese si es un ritual importante para los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová tienen esta idea sobre la conmemoración que es digna de estudio. Fíjese, una persona podía estar expulsada, ¿no? Y nunca ir a las reuniones.
y estar, no sé, expulsado y seguir haciendo las cosas por las que lo expulsaron. Una persona podía estar inactiva y una persona podía ser no testigo de Jehová y tener su familia, como el caso de mi papá, que era testigo de Jehová. Pero lo que la comunidad esperaba, que esas personas fueran a la conmemoración. De hecho, al pasar de los años, en el transcurso de los años, cuando por ejemplo a mi mamá le preguntaban sobre mi papá, le decían, oye, y cualquier anciano o superintendente de circuito que llegaban y nos conocían, decían, oye, ¿y tu esposo es testigo de Jehová? No, 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 no. ¿Pero asiste a la conmemoración? Ah, sí, sí, él asiste a la conmemoración. Y lo mismo pasaba con los inactivos, ¿no? Oye, fulano está inactivo, pero asistió a la conmemoración. Entonces, la conmemoración era eh, algo que usted podía estar acabando el resto de los días del año. Pero si usted iba a la conmemoración, para el testigo de Jehová, es como que usted todavía es salvable. Todavía hay una esperanza para usted. Y esto se debe a que, al ser la fecha más importante y relacionada con el sacrificio de Jesús, la manera de verlo de los testigos de Jehová es que, aunque usted, por ejemplo, esté en desacuerdo con el cuerpo gobernante, aunque usted esté en desacuerdo con los ancianos, aunque usted haya tenido cosas que lo hagan tropezar, pero esperan que usted vaya a la conmemoración. Porque si usted va a la conmemoración, aunque todas las demás cosas estén pasando, para usted hay esperanza. Para usted hay una salvación. Ahora, la persona que deja de ir a la conmemoración, pues ya, para el testigo de Jehová está completamente perdido. ¿Y por qué es que es fácil esta idea de la conmemoración? Bueno, esta idea de la conmemoración es fácil porque en realidad nadie o muy pocas personas discuten la figura de Jesucristo. Fíjense, muchas personas dejan la organización y dejan de creer en Jehová, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que Jehová es un Dios que permitió genocidios, que los ordenó o los aprobó, o sencillamente se hizo de la vista gorda. Y usted comienza a leer muchas porciones de la Biblia en el Antiguo Testamento y usted dice, wow, pero ¿cómo un Dios puede enojarse? ¿Cómo un Dios puede ser narcisista? ¿Cómo un Dios puede ser cruel? Y muchas personas se alejan de la figura de Jehová precisamente por todas estas cosas. Pero algo en general, y cuando digo general hablo de un porcentaje bastante alto, es que las personas cuando dejan de ser testigos de Jehová y se alejan, siguen teniendo un cariño hacia la figura de Jesús. Y pueden dejar de ser testigos de Jehová, comienzan en otras religiones y casi siempre van a religiones del cristianismo, donde se le tiene obviamente se adora principalmente a Jesús. E inclusive las personas que quizás no creen en Jesús como el Hijo de Dios, o sea, que no ven a Jesús como una figura con habilidades espirituales, con habilidades sobrenaturales, quizás no ven a Jesús como el Hijo de Dios, pero creen en Jesús como una figura histórica o creen en Jesús como un maestro religioso. Inclusive estas personas respetan la figura de Jesús. En general, son muy pocas las personas que se alejan de la organización o que nunca han sido testigos de Jehová que tengan recelos o les choque la figura de Jesús. La figura de Jesús es más potable que la figura de Jehová. Por eso es que cuando se invita a la conmemoración, usted va a ver un número mayor de personas que asisten, sencillamente por ser una figura que respetan, ya sea histórica, lo hagan de una manera histórica o de una manera espiritual religiosa. Y esto es lo que sucede con las invitaciones hacia la conmemoración. Después de eso, les sigo contando mi experiencia. No le puedo decir que uno de los días más bonitos de mi vida fue cuando me escogieron, como con 12 años así, para pasar los emblemas. Y para mí eso fue, la alegría más grande del mundo, el orgullo que sentí de poder estar sirviendo y poder pasar los emblemas, ¿no? Después ser acomodador de la conmemoración. Las canciones de la conmemoración son muy bonitas. La música, la letra de esas canciones eran muy bonitas.
Recuerdo una canción en específico, La Cena del Señor, que era bueno, se cantaba muy pocas veces, de hecho, al año, y en una de las ocasiones que se cantaba era esa, ¿no? Era una de esas canciones casi que reservadas para esa ocasión. Em, y le digo, el sueño mío era poder dar un discurso de la conmemoración. Ese era mi sueño. Yo soñaba con ser el superintendente de circuito, pero principalmente soñaba en ser anciano por dar un discurso de la conmemoración. Yo recuerdo que yo analizaba los discursos de la conmemoración, y me imaginaba, mientras estaba en la conmemoración, me imaginaba en el futuro yo podía dar un discurso de conmemoración. O sea, para mí ese iba a ser el momento más especial y la meta máxima de mi vida. Así es como yo veía la conmemoración. Y fue un momento muy, muy bonito, ¿no? Después me mudé a servir al lenguaje de señas y era interesantísimo porque el lenguaje de señas teníamos que predicar muchísimo, muchísimos kilómetros para encontrar personas que eran sordas. Y estábamos durante la campaña, dejaba de ir a la escuela o pedía permiso en el trabajo para poder predicar y dar lo máximo en el ministerio. Y era una alegría muy grande cuando usted veía en la conmemoración usted veía llegar a esos sordos que había invitado, que habían venido desde tan lejos para estar ahí. Yo era de las personas que siendo niño pues comparaba los anuarios y esperaba con ansias el anuario para ver cuántas personas habían participado de la conmemoración. Y recuerdo que cuando veía, por ejemplo, que en 3 anuarios consecutivos el número de participantes había bajado y de pronto veía un anuario que había aumentado, decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y era ese siempre la alegría y el excitement que producía esta fecha. Después el tiempo fue pasando y ya llego a ser siervo ministerial y empecé a ver cosas que no me empezaron a gustar con respecto a la conmemoración, ¿no? Con la madurez, las experiencias de la vida, me empezó a llamar siempre la atención eso, ¿no? O sea, ¿por qué priorizas que una persona, o te parece tan importante que una persona, porque vaya un día, ya tú lo ves como que no es una causa perdida, cuando esa persona el resto del año no te interesas por ellos? Y eso me empezó a chocar. Me empezó también a chocar que esa idea cuasi perfecta de lo que era la conmemoración de las personas en paz y en alegría no era tanto así. Siendo siervo ministerial, comencé a notar que habían ancianos que nos usaban para que trabajáramos y mientras que ellos no hacían nada. Comencé a ver que por comentarios de los ancianos, cuando tenían que compartir un salón entre varias congregaciones, se peleaban entre los mismos ancianos por qué congregación pagaba qué y por los horarios de la conmemoración, porque una congregación quería tenerla más temprano que la otra para no tener que lidiar con el parqueo, porque a una congregación le habían asignado estar a cargo de acomodación o del parqueo, que eran las asignaciones más difíciles que nadie quería. Y empecé a ver pues todos esos puntos, ¿no? Que empezaron a llamarme la atención y por así decirlo empezaron a desmitificar esa idea perfecta que yo tenía de la conmemoración. Luego, hubo algo que me llamó mucho la atención y es que empezaron los hermanos a hacer memes y a hacer como si fueran postales electrónicas, como esta que está viendo acá, que dice feliz inicio de la temporada de la conmemoración. Y eso me empezó a llamar la atención porque recuerdo que en una asamblea, habrá sido una asamblea de regional, de distrito, por ahí por el año 2015, recuerdo que hubo un discurso de un hermano de Betel que decía que criticaba, ¿no? Cómo usar el nombre de Jehová en vano era incorrecto. Y uno de los ejemplos que este hermano ponía puso en específico el ejemplo de la religión pentecostal, de cómo se enviaban postales y vendían postales que decían eso mismo: Jehová te cuida, Jehová es mi pastor, Jehová esto y lo otro. Y con el tiempo eso empezó a verse también en la organización. Ahora, nunca
se han pronunciado sobre estos fenómenos, ¿no? Que son fenómenos que precisamente tienen que ver por el aumento de la tecnología. Y ahora usted ve que las personas siempre cuando comienzan la temporada, feliz inicio de la temporada, que Jehová te bendiga, feliz día de la conmemoración, feliz día de la asamblea. Y no se dan cuenta que eso es una manera de tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Y es también una manera de parecerse a las otras religiones. Es increíble que en WhatsApp y todo ya hay personas que se envían stickers con cosas así. Jehová te cuide, Jehová te bendiga. Y honestamente para mí eso es impresionante. Luego me empezó a llamar mucho la atención cómo la conmemoración se fue convirtiendo en un desfile de moda. Lo más importante pasó a ser en muchísimas congregaciones cuán bonito era su vestido, cuán costoso era su vestido. Y todo el mundo, al final de la conmemoración, en vez quizás de postear en sus historias un pensamiento reflexivo sobre la época, lo que todo el mundo ponía era fotos modelando con su vestido, fotos al lado del pan, con la familia. Y usted quizás dirá, bueno, pero eso es normal. Es normal. Lo que no es normal es cuando usted empieza a la fecha que para usted es tan importante, volverla, por así decirlo, como un desfile de moda, ¿no? Donde la ropa que usted se pone llega a ser más importante que la misma ocasión. Con eso también llegó la realidad dura que la cantidad de personas que asistían a la conmemoración ya no era la misma de antes. Los números empezaron a bajar muchísimo a niveles mundiales. Ya a la conmemoración empezaron a ir personas sí que quizás estaban expulsadas y eran familiares de uno, pero personas nuevas que uno les predicara, ese número empezó en un declive total, al mismo tiempo que llevó un aumento interesante de las personas que estaban participando en la conmemoración. Especialmente luego de ese anuncio, por ejemplo, de la generación traslapada y todo demás, pues esos números comenzaron a aumentar. Y yo que soy una persona que me gusta tanto las estadísticas, empecé a reflexionar en eso eh, y dije, algo aquí tiene que estar mal. En efecto, que la predicación está bajando tanto. Luego de eso, hay algo que sucede que me llama muchísimo la atención y tiene que ver con el año que nace mi hijo. Mi hijo nació una semana antes de la conmemoración. Así que nosotros no podíamos asistir a la conmemoración. Yo hablé con los ancianos y les dije que cómo podíamos hacer para el tema de los emblemas. Y los ancianos entonces me citaron dos atalayas y se las digo aquí. Una es la atalaya de 15 de marzo, página 31 del 2003 y 1 de febrero de 1993. Estas dos atalayas hablan sobre qué hacer cuando usted no puede asistir a la conmemoración. Y yo recuerdo que estos hermanos me dicen, bueno, en el caso de ustedes no pasa nada, no es ni siquiera necesario que tengan los emblemas en casa, porque los emblemas solamente son para las personas que tienen la esperanza celestial. Y a mí eso me chocó y me llamó mucho la atención, porque yo dije, ¿cómo así que los emblemas no son especiales para las otras ovejas? Y los hermanos me explican, sí, bueno, es que se le da respeto y demás, pero no es así tanto. O sea, si no puedes tener los emblemas, está bien. Y yo dije, recuerdo que después se lo comento a mi familia y mi familia me dijo, ¿cómo? No, los emblemas sí son importantes y es importante pasarlos y todo esto. Luego lo comento con otros ancianos de otras congregaciones y ellos se quedaron boquiabiertos y decían, pero ¿cómo así que te dijeron eso? Y yo les decía, sí, sí, mira, lo dice aquí en esta atalaya del 2003 y en esta atalaya del 93. Que en realidad, pues los emblemas tienen que tenerlos los que participan de ellos, ¿no? Y los hermanos todos se quedaban como que, ¿dónde está escrito eso? Eso es un cuento. Después de eso, fue algo que me hizo pensar muchísimo. Le voy a decir por qué me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho porque mi experiencia, o sea, lo que estaba en mi memoria, era que las personas le daban tanta importancia al tema de los emblemas que yo recuerdo que uno agarraba el emblema, esto lo vi en la mayoría de los hermanos, ¿no? Que agarraban el emblema y se quedaban por segundos, ¿no?
con el emblema en la mano. Algunos hacían una pequeña oración, otros daban gracias a Jesús, pero ese acto de tocar el emblema era importante. De hecho, estará usted de acuerdo conmigo que muchos niños, bebés, cuando los padres agarraban el plato o la copa de vino, dejaban que el niño, el bebé, tocara el emblema o que el niño lo pasara. Y eso a mí me llevó a pensar en lo siguiente: si el emblema no es importante, ¿por qué nosotros le damos esa importancia? ¿Por qué nosotros le damos esa importancia de tocarlo? Y yo recuerdo que eso fue un punto importantísimo. De hecho, después en el 2020, durante la pandemia, sale un artículo precisamente para los ancianos, una información para los ancianos, que los hermanos que no pudieran obtener los emblemas, pues estaba bien, pero que se hiciera énfasis en que se tratara de obtener. Yo recuerdo que en el cuerpo de ancianos todos los hermanos dijeron, pero ¿cómo nos vamos a quedar sin los emblemas? Los emblemas son importantísimos. Y yo les decía otra vez estos artículos y les contaba la experiencia mía, ¿no? Lo que me habían dicho los ancianos. Y ellos, no, 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 no. Los emblemas sí son importantes. Y eso a mí me hizo pensar mucho en el tema de los rituales, ¿no? Ya desde ese momento. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que besa una cruz? ¿O cuál es la diferencia entre algunos judíos que besan los rollos? ¿O cuál es la diferencia, por ejemplo, de muchos budistas que besan los pies de sus objetos religiosos, bueno, de sus deidades? ¿Cuál es la diferencia de eso? O sea, ¿o cuál es la diferencia de las personas, los católicos, que hacen filas y filas y filas por poder tocar la mano del Papa, ¿no? Y usted puede decir, bueno, pero es que eso son religiones falsas. Bueno, es que ese es su punto de vista. Pero en realidad, y esto, si usted es un apologista, me gustaría que me lo explicara, ¿no? ¿Por qué es importante tocar la copa? ¿Por qué es importante tocar el plato del pan? ¿Por qué la gente hace que sus hijos, bebés y pequeños, lo toquen? ¿Por qué? Si eso no tiene ningún poder. Y quizás usted me diga, bueno, por respeto. Sí, pero por respeto usted no tiene que tocar la copa. O sea, por respeto usted no hace que hasta un bebé la tenga que tocar. Por respeto usted no agarra la copa y se queda ahí meditando con ella segundos. Usted sencillamente puede ser que la pase. O sea que el tema no es respeto, el tema es un ritual. El tema es una importancia de poder que se le da a un objeto y muchos testigos de Jehová ni siquiera se dan cuenta que eso es lo que estamos haciendo, que eso es lo que usted está haciendo. Bueno, luego empecé ya a tener, como he explicado en otros videos, dudas. Y en los 5 años que serví como anciano, las 5 veces, los 5 años, se me ofreció dar discursos. El primero lo acepté, pero no llegué a darlo por el tema de la pandemia. Y ya después, los otros 4 años, nunca lo acepté. Siempre ponía honestamente excusas, decía que era mejor que otros hermanos lo dieran, que ya yo siempre estaba participando en la oratoria. Pero la realidad era que algo dentro de mí me decía que ya no estaba bien participar en la conmemoración, ¿no? Y la razón era, si a usted lo invita a una persona que está cometiendo delitos y que es una persona que por sus acciones o por las cosas que ha dicho, ha hecho que otras personas sufran, porque esa persona le invita a comer, ¿usted iría a comer a su casa? Lo más probable es que no. Y así me sentía ya yo con el tema de la conmemoración. Aunque respeto la figura de Jesús, no me sentía ya bien enseñando, invitando a las personas a hacerse testigos de Jehová, porque me sentía que estaría avanzando, pues sencillamente algo que en lo que ya no creía y en una organización que tiene prácticas nocivas. Así que por eso fue que no acepté nunca los dar discursos de la conmemoración. Y para mí era difícil, porque como decía al principio, ese siempre fue mi sueño. Luego de eso, pues nada, la última conmemoración a la que asistí fueron hace 2 años. Y recuerdo que cuando terminó la conmemoración, miré fuera del salón y para mí fue una cosa impresionante. Miré a todos los hermanos
y ya yo sabía que no iba a volver a poner un pie en un salón de reino. Y ahí medité y dije, wow, cómo esto que fue tan importante para mí ya no lo es. O sea, cuántas mentiras hay detrás de esta fachada, cuántos engaños, cuántas personas sufriendo. Otra de las cosas que siempre me chocó mucho, ya cuando era anciano, era recibir siempre los S-147 de febrero o 2 meses antes que decían, bueno, ahora vamos a empezar a llegarnos a los expulsados y a los inactivos, con el folleto Jehová desea que usted vuelva. Y siempre decía, pero ¿por qué en esta fecha? O sea, ¿por qué no lo haces en otra? ¿Por qué ahora es que es importante y los demás ni siquiera te acuerdas de ellos, ¿no? Recientemente vi también un video que se llama Volver a tu hogar, que es una canción original. Y es lo mismo, ¿no? El hombre siempre lo ponen como que está alejado, como que está triste, como que está sufriendo. Y entonces llega al salón y las personas lo bombardean con amor. Y al final del video pues ponen personas que están felices, sonrientes, y se ve su semblante luminoso y dice, tal persona reactivado después de tantos años. Y esta persona reactivado después de tantos años. Y recuerdo que inclusive en el video el señor cuando entra tiene una Biblia con el cover negro, dando a entender que hace, por lo menos acá en Estados Unidos, las revisiones nuevas, que son las que tienen el cover plateado, salieron en 2013. Así que dando a entender que esta persona lleva ya más de 10 años alejado. No sé si usted se percató de ese detalle de la Biblia. Y, y me parece tan manipulativo este tema de cómo utilizan estos videos, ¿no? Para jugar con las personas, con los sentimientos de las personas. Porque yo no voy a ser honesto, todos nosotros que hemos salido tenemos personas que queremos dentro, ¿no? Y, y estos videos manipulan a las personas. Es muy triste que una organización solamente una vez al año se preocupe por las personas que han abandonado la organización. Es también muy manipulador que solamente en estos videos se pongan personas que están sufriendo. ¿Por qué? Si hay muchísimas personas que son felices y están fuera de la organización y han encontrado propósito fuera de la organización. ¿Por qué siempre poner personas que están tristes, personas que se sienten mal, para dar la percepción general de que todo el que se aleja sufre? Esto es una manipulación total, total. Y fíjese, este video no es para nada con el objetivo de influir en si usted desea asistir o no. Yo creo, como siempre le digo, que todo el que desea asistir debe asistir. Nunca deje que ni los de adentro ni los de afuera le pongan condiciones a su fe o lo que usted quiera hacer en su vida. Pero recuerde que solamente están interesados en usted una vez al año. Están tratando de que usted vuelva con un bombardeo de amor y con técnicas psicológicas, precisamente atacando el dolor que usted tiene, atacando las memorias buenas que usted puede tener sobre la conmemoración. Si realmente lo amaran, no se esforzarían solamente una vez al año por llegar a usted. Conozco muchas personas que ya se han comunicado con ellos, familiares o hermanos de la congregación. Todos lo hicieron la semana pasada, pero fue precisamente porque el artículo de estudio de la semana pasada les decía que invitaran a los inactivos. Entonces, ¿no le parece a usted que es muy feo servir a una organización que solamente se acuerda de estas personas una vez al año? E inclusive si usted es una de estas personas que le ha escrito a un familiar que está expulsado además, piense también en eso. Eso no es amor verdadero. O sea, porque un artículo de estudio le diga que usted tiene que hacerlo, no vaya corriendo a hacerlo. Piense primero en todos los días que no lo ha hecho. Cuando usted vaya a, a escribirle a su familiar que está expulsado, su familiar que está inactivo, pregúntele cómo se siente primero. Pregúntele cómo están sus hijos, cómo está su familia. O sea, es muy feo escribirle a una persona nada más enviándole un video o enviándole un enlace al artículo de la Atalaya o enviándole una foto que diga Jehová lo ama. Eso es muy feo. Cuando usted lleva años sin preocuparse y sin saber de una persona, es muy, muy feo
que usted haga ese tipo de cosas, porque eso no refleja un amor verdadero. Así que, ¿asistirá usted a la conmemoración? Me gustaría muchísimo que lo pusiera en sus comentarios. Este ha sido el video de hoy. Como siempre, recuerde por favor dar like y compartir. Y recuerde, usted es inclusive más que todos estos recuerdos o todos estos momentos de la conmemoración. Usted es la luz que se hace más brillante. Y si se siente mal esta semana o si extraña cuando usted iba a la conmemoración, recuerde que es normal sentirse así. Es normal. Solamente piense en lo que ha ganado por no ser parte de una organización que utiliza estas técnicas de manipulación para llegar a las personas. Y recuerde que si usted desea hacerlo, nadie tiene por qué impedírselo. Si usted está pensando en regresar a la conmemoración, porque hace muchos años no ve a cierto amigo, amiga, familiar y tiene mucho deseo de verlo y sabe que esta es la única manera de poder estar en contacto más cercano con su familiar y usted lo extraña, hágalo. Nadie tiene que decirle qué hacer, ni los que están dentro, ni los que estamos fuera. Así que lo que usted se sienta correcto, hágalo. Si usted no desea ir a la conmemoración, pero lo que desea es hacer su propia conmemoración, por así decirlo, en su casa, hágalo. Lo que sí es importante entender y psicológicamente estar claro es que la conmemoración no puede ser parte de su identidad. O sea, un ritual no define nuestra identidad, no define quiénes somos. Usted puede ser feliz, usted puede tener propósito, aún sin participar de la conmemoración. Y fíjese que en este video no hemos discutido ninguna de las razones doctrinales o hemos analizado a profundidad la práctica en sí. No hemos hablado, por ejemplo, del mitraísmo o muchísimas cosas que podíamos hablar sobre la práctica en sí, si es correcto o no, o si los testigos de Jehová la desarrollan de una manera correcta o no. Eso no es lo que hemos hablado en este video. Estamos hablando de la experiencia. Si usted siente ese deseo, pues recuerde, no tiene que dejar que nadie le impida hacerlo. Solamente haga lo que a usted le dé paz y le dé alegría. Pero es importante dejarle claro y ayudarlo a entender que somos más que la conmemoración. Nuestra identidad personal es más allá que una religión. Recuerde siempre, usted es la luz que se hace más brillante. Un abrazo a todos.